Nacida el 9 de diciembre de 1890, Marguerite Marie Alibert era la hija mayor de una pareja parisina pobre. Dado que sus padres trabajaban para las élites de París, Marguerite creció con las inclinaciones de una dama parisina de clase alta. Poseedora de una belleza innegable, Marguerite Alibert se convirtió en una joven mujer inteligente y sofisticada con un futuro brillante, hasta que la tragedia tocó su puerta. A la edad de 15 años, sus padres responsabilizaron a Marguerite por el fatal accidente de su hermano pequeño de 4 años. Resulta que mientras ella cuidaba a su hermanito, un camión lo atropelló, matándolo. Como castigo, sus padres la enviaron a la pensión de las Hermanas de María. Allí, la adolescente fue golpeada y castigada terriblemente por las monjas. Sin embargo, aprendió a cantar y a desarrollar las habilidades sociales que le servirían en su sórdido futuro. Un futuro que incluye divorcios, aventuras principescas, extorsiones y hasta un asesinato. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos De prostituta a asesina, la vida de Marguerite Alibert. Soy Héctor y esto es Historia Bla Bla Bla. Marguerite Alibert fue una mujer increíble que salió de un mundo de pobreza para mezclarse con la élite de Francia, logrando amasar una gran fortuna en el proceso. Pero no fue tan fácil. ¿Recuerdan que les dije que sus padres la internaron en un convento? Bueno, a los 15 años, las monjas la colocaron en un hogar donde comenzó a trabajar como empleada doméstica. Y ya a los 16 había quedado embarazada, quién sabe de quién. El hecho es que por eso la echaron de esa casa y a la hija que tuvo la enviaron a vivir a una granja. Fue un duro golpe para la joven Marguerite, pero al poco tiempo fue acogida por un destacado propietario de un burdel, quien le enseñó a ser una dama de la noche de clase alta. Así que se dedicó al trabajo sexual para ganarse la vida. Ella había visto que las trabajadoras sexuales de alto nivel, conocidas como cortesanas, podían ganar mucho dinero. Y dinero es lo que movía los deseos y acciones de Marguerite. Rápidamente, la propietaria de un burdel, Madame Denard, descubrió el talento de Marguerite y la tomó bajo su protección. Denard describió a la joven Marguerite como la amante de casi todos mis mejores clientes, de caballeros ricos y de altísima posición en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Fui yo quien la convirtió en algo parecido a una dama. Conoció a su primer esposo a los 17, pero él ya tenía esposa. En 1907, Marguerite conoció a André Meller, un hombre rico de 40 años que poseía un establo lleno de caballos. Ella tenía 17 años y coincidencialmente con un gusto frenético por las riquezas y los caballos. Él le compró un apartamento para que pudieran llevar su relación en privado y ella, afirmando que estaban casados, tomó su apellido. Sin embargo, la relación terminó en 1913, no sin antes llegar a un acuerdo que dejaba a la ya muy astuta Marguerite con una fortuna más que generosa. Enamorando al príncipe de Gales. En 1917, el príncipe Eduardo VIII estaba sirviendo con las tropas británicas en Francia durante la Primera Guerra Mundial y ya había perdido su virginidad con una cortesana que un amigo le consiguió. Pero aparentemente el príncipe no era muy hábil en el arte de intimar con mujeres, así que sus amigos decidieron que Edward, de 23 años, necesitaba tener una experiencia íntima más completa, proveniente de una mujer experimentada. Uno de sus buenos amigos, que ya sabía de Marguerite, acordó que los dos se encontraran. Tuvieron una relación apasionada durante aproximadamente un año, hasta que Edward perdió el interés. Lo que no perdió Marguerite fue el montón de cartas de amor que él le escribió a ella durante ese año. Cartas que hablaban de mucha lujuria, donde el príncipe además despotricaba de su padre e incluso revelaba asuntos de estado. Ah, lo que te hace escribir un corazón juvenil desenfrenado. El caso es que esas cartas aparecerán más tarde en este relato, como elemento clave en una historia digna de un guión de Hollywood. Marguerite siempre contaba con caballeros ricos que financiaban su estilo de vida estrambótico. A pesar de que la separación de André Meller le dejó una suma de dinero enorme, ella simplemente quería más. Así que se casó legalmente por primera vez con el acaudalado Charles Laurent,
en 1919. El matrimonio no era lo que ninguno de los dos quería y se disolvió después de solo 6 meses, pero Marguerite logró un gran acuerdo de divorcio. Ese dinero pagó su apartamento, así como un establo de caballos, autos, sirvientes y demás caprichos. Muy bien, hasta ahora Marguerite le ha quitado un montón de dinero a sus parejas, pero a continuación no solo le quitará riquezas a su pareja, sino también la vida. La siempre inquieta Marguerite pronto se casó con un millonario egipcio. Se trataba de Ali Kamel Fahmy Bey. Ella lo cautivó apenas se conocieron, y aunque Ali no era técnicamente un príncipe, era absurdamente rico y se le había dado el título de Bey, equivalente a señor. Ella tuvo que convertirse al Islam para su boda. Cuando se casó con Bey Fahmy, Marguerite hizo redactar 2 cláusulas. La primera establecía que se le permitiría usar ropa occidental, lo cual no obtuvo mucha oposición. La segunda exigía que se le permitiera divorciarse de él. A cambio, ella se convertiría al Islam. Ok, todas sus peticiones fueron aceptadas, pero justo antes de la boda, el mañoso Bey descartó la cláusula de divorcio y agregó una cláusula que le permitiría a él tomar esposas adicionales. Díganme si en este aspecto no eran tal para cual. ¡Ay, pillines! La boda se efectuó, pero Bey Fahmy esperaba que ella fuera una esposa sumisa, y ya conocemos a Marguerite. Eso no iba a pasar. Una mujer tan astuta, independiente y abiertamente sexual como ella, jamás iba a ser la esposa islámica, sumisa, obediente y correcta que Bey Fahmy deseaba. Peleaban, se insultaban en público. El matrimonio era infernal. De hecho, el Bey se sentía muy humillado con su comportamiento. Por su parte, Marguerite se sentía cada vez más infeliz con la forma en que Bey Fahmy la trataba, especialmente en la intimidad de la alcoba. Hubo rumores en Egipto sobre la supuesta homosexualidad del Bey, y Marguerite afirmó en un momento haberse sentido desgarrada por relaciones sexuales antinaturales que supuestamente él había realizado. Pero tratándose de Marguerite, todo pudo ser una estrategia para desacreditarlo y quedarse con su dinero. Marguerite le dio 3 disparos a Bey Fahmy. El 9 de julio de 1923, la pareja asistió a una función de La Viuda Alegre en Londres. Después de regresar a su hotel, tuvieron una pelea violenta y el Bey salió de la habitación por unas horas para tomar aire. Pero alrededor de las 2 de la madrugada se escucharon 3 disparos. Marguerite le había disparado a Fahmy a quemarropa con la pistola Browning .32 que guardaba debajo de la almohada. Fue arrestada y Fahmy murió. Hubo muchísimos testigos, el arma homicida fue encontrada y la culpable era más que evidente. Un caso prácticamente resuelto. ¿O no? ¿Recuerdan las cartas que el príncipe Eduardo le había escrito a Marguerite? Pues volvieron para absolverla. Al verse descubierta y atrapada sin salida aparente, la sabia Marguerite sacó un sorprendente as debajo de su manga. En su posesión estaban las más de 20 cartas escandalosas que el príncipe Eduardo le había escrito. Ella hizo que él se enterase de ello y lo amenazó afirmando que si no hacía que la dejaran en libertad, las divulgaría y así lo expondría al escarnio público. Después del chantaje, milagrosamente un jurado en Inglaterra afirmó que Marguerite era víctima de abuso por parte de su esposo. Cuando Marguerite fue juzgada por el asesinato del Bey, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando en las entrañas de su juicio. Si hubieran sido reveladas, las cartas que había estado guardando del príncipe Eduardo habrían sido increíblemente dañinas para la familia real inglesa, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener la historia en secreto. Se hizo un trato con los funcionarios de la corte y no se permitió que se mencionara el pasado de prostituta de Marguerite durante el juicio. Esto aseguró que no se mencionará al príncipe Eduardo. Así que modificaron un poco la verdad. Hicieron ver que su esposo muerto era prácticamente un monstruo, logrando que el jurado la dejara ir sin condenas. Fue como si ella hubiese alado el gatillo en defensa propia, o peor aún, fue como si ella no tuviese nada que ver con la muerte del pobre Bey. Marguerite pasó el resto de su vida viviendo cómodamente en París. Después de la impune muerte de su esposo y con su estatus de inocente, Marguerite regresó a París para vivir el resto de su vida.
Incluso interpretó pequeños papeles en películas mientras seguía enamorando a hombres millonarios hasta que, finalmente, le llegó la madurez y se alejó del centro de atención del público. Murió con más de 80 años, aparentemente feliz y saliéndose con la suya hasta el final de sus días. Y bueno, mi querido blablador, hasta aquí nos trajo la loquísima vida de Marguerite Alibert, que aunque parece inventada, es totalmente real e impresionante. Y por eso fue seleccionada para formar parte de Historia Bla Bla Bla.